Hoy vamos a hablar de los libros que me he leído este mes que han sido una auténtica maravilla. ¡Empezamos! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros y hoy os traigo el wrap-up del mes de noviembre. He tenido lecturas súper guays, así que vamos a empezar porque os tengo un montón de libros que reseñar este mes. El primero que os voy a enseñar es el Club de Lectura de David Bowie. Para todos los que somos lectores ya sabemos que el tiempo pasa súper rápido y que muchas veces no nos da tiempo a leer todo aquello que nos gustaría leer y todo lo que tenemos en nuestra lista de pendientes, y siempre tenemos libros pendientes por leer. Pues bien, este libro es una perdición, una total perdición para nosotros, porque va a aumentar nuestra lista de pendientes un 200%. 3 años antes de su muerte, David Bowie reveló y recopiló 100 libros que le habían marcado y habían formado parte de su vida, y bueno, este libro recoge esos 100 libros y de verdad que es una pasada, tenéis que leerlo, merece muchísimo la pena. Y además al final de cada explicación de cada libro pone léelo mientras escuchas tal canción, y si te gusta anímate a leer este otro. Eso me ha parecido de verdad una pasada, porque puedes conocer un montón de canciones del autor y además puedes conocer otros libros que van muy en conjunción con el libro que os está enseñando. Este libro me ha flipado en todos sus sentidos y creo que seas o no fan de David Bowie deberías leer este libro porque es de verdad una pasada. Es de esos libros especiales que se te quedan marcados para siempre y que los vas a recordar toda tu vida con muchísima ilusión. El siguiente libro del que os voy a hablar no lo tengo en las estanterías, lo cogí de la biblioteca para que veáis que los booktubers también cogemos libros de la biblioteca y que me parece algo genial. Y verdaderamente este libro lo leí el mes pasado, pero se me pasó por completo, valga la redundancia, meterlo en el wrap-up del mes anterior, que por cierto, si no lo habéis visto, os lo voy a dejar por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Y he dicho, nada, voy a meterlo en este wrap-up y ya está. Y este libro fue el premio Espasa del año pasado y no sabíais las ganas que tenía de leerlo. Y sinceramente pensaba que iba a ser muchísimo mejor de lo que ha resultado ser. A lo mejor es porque yo llevaba muchísimas expectativas puestas sobre el libro, o a lo mejor ha sido por el libro en sí, no lo sé, pero no ha sido lo que yo me esperaba. Y tampoco ha sido un libro que me haya gustado demasiado, la verdad. Y evidentemente es un libro que habla muchísimo de historia, de las guerras que azotaron a España y también de todos los mapas que se han ido conformando a lo largo de la historia. Como os digo, ha sido un libro que me ha decepcionado. Yo pensaba a lo mejor encontrar algo más de viajes o algo más de historia, pero no en ese sentido, ¿no? Es un libro muy diferente a lo que yo tenía en mi cabeza y pues no ha terminado de convencerme. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente reseña, que tampoco me ha terminado mucho de agradar el libro. El siguiente libro del que os quiero hablar es Me encanta cuando tus garras acarician mi alma, de Aitor Saraiva. Antes de que me mandaran este libro yo conocía al autor de oídas y demás, pero no había leído nada suyo y la verdad es que no creo que vuelva a leer nada de él, o por lo menos de momento. Es un libro de poesía que mantiene una historia continuada desde el principio a través de poemas y pequeños relatos, que a mí personalmente no me ha terminado de llenar y no he sentido esa conexión con el autor desde el primer momento. Me ha gustado la forma del libro, me han gustado las ilustraciones, pero quizás el contenido no tanto. Me parece algo más que malo, me parece normalito, es un poco predecible y que sabes lo que te vas a encontrar detrás de la siguiente página. Pero vamos, la poesía creo que es muy subjetiva y que también depende del momento en el que la leas. Este libro se centra sobre todo en el inicio de los finales y en el final de los inicios de cuando conoces a una persona. El siguiente libro del que vamos a hablar es Calladita estás más guapa, de Carme Chaparro. Este es el nuevo libro que ha sacado la autora, muchos la conoceréis por todos sus libros de thriller y de misterio y de intriga, y con este libro ha hecho totalmente lo contrario, no tiene nada que ver con eso. Con este ha dado un paso más allá y ha cambiado totalmente de papel, introduciéndose de lleno en el feminismo, que bajo mi punto de vista es un libro que es bastante bueno, muy bien documentado y por supuesto hay una labor periodística detrás excelente. La verdad es que este libro me ha dejado impresionada, porque cuando vi que iba a salir a la venta pensé, vale, otro libro más de feminismo, todo el mundo escribe sobre feminismo y sinceramente nunca me voy a cansar de leer libros sobre feminismo, pero sí que es cierto que ya hay veces que leer lo mismo pues no te aporta nada, ¿no? Sin embargo, este libro me ha parecido de verdad una verdadera maravilla. Me ha gustado ver a Carme Chaparro en otro registro totalmente diferente al que ella suele escribir, y aunque no sea su forma natural de escribir, porque ella es más de thriller y demás, o por lo menos eso es lo que ha escrito siempre, creo que ha logrado defender este libro de verdad de manera sobresaliente. Las manos en la sangre es el nuevo poemario de Irene X, que también lo he leído este mes, y la verdad es que me ha gustado y me ha decepcionado
por partes iguales. Creo que con el anterior libro dejó el listón muy alto, o sea, fue premios PASA y todo, entonces como que yo esperaba encontrar en este libro la calidad literaria del anterior poemario, pero no, o sea, es cierto que calidad siempre tiene Irene X porque es una grande, ¿no? Pero cuando ya lees algo como que está en el top y luego te baja de nivel, pues te decepcionas un poco. Creo que este libro se ha mantenido en la línea de sus anteriores libros, no del último, sino me refiero a sus anteriores, es decir, más pausado, con menos énfasis en las cosas, que te llegan menos los poemas, no sé si me llegáis a entender. Otro libro que he leído este mes, que lo he devorado, de verdad os lo digo, es Oxen, el hombre oscuro, que es la segunda parte de Oxen, aquí está, la primera víctima. Como ya os comenté en meses anteriores, el primer libro de la trilogía me encantó, no sé cómo será el tercero, pero este sin duda ha sido una verdadera maravilla. Ya sabéis que el primer libro me gustó muchísimo y estaba deseando poder leer este, menos mal que ha salido pronto, que no han pasado muchos meses desde la primera entrega y por fin he podido leer la segunda porque de verdad estoy maravillada con este libro. No os quiero contar mucho de este libro, vamos, creo que no os voy a contar apenas nada porque no sé si habéis leído la primera parte, entonces no quiero fastidiaros y haceros spoiler con alguna tontería que diga de las mías. Lo que sí os voy a decir de este libro es que ha sido súper fácil de leer porque como ya conocía toda la historia del anterior, que me suele pasar con todas las sagas, ¿no? Cuando ya conoces toda la historia, conoces a todos los personajes y sabes qué ritmo va a llevar el libro, pues el segundo es como Dios, ya me lo he terminado, ¿sabéis lo que os quiero decir, no? En este libro hay muchísima acción y muchísima intriga, vais a estar pegados a las páginas y no os vais a poder despegar de ellas, y es que es un libro totalmente adictivo, de verdad que os recomiendo muchísimo leer Oxen y nada, a ver si sale la tercera parte y podemos completar la trilogía. El siguiente libro que voy a reseñar es Merezco algo mejor, de David Calvo, que es Celopán. Como veis, este mes he leído varios libros de poesía y este ha sido uno de los que más me han gustado y de los que más me han llamado la atención. Es un libro muy cortito, como podéis ver, que habla sobre todo del amor, del dolor, bueno, de lo que hablan los típicos libros de poesía, ¿no? Pero como que este libro va más allá, tiene como unas reflexiones en los poemas. No sé, me ha gustado mucho, de estas veces que no sabes el por qué realmente, pero aunque sea algo sencillo me ha cautivado. Nunca antes había leído Celopán y aunque, como os he dicho antes, es una lectura muy sencilla y sin muchos floripondios en las palabras y demás, creo que es un libro como muy especial y que apetece leerlo ahora en Navidad o en esta época de antes de llegar a Navidad, así que si os gustaría que hiciese un vídeo de libros para leer en Navidad o para leer en esta época del año y demás, pues dejádmelo en comentarios y lo hacemos. Y que por cierto, si sois nuevos en el canal y os está gustando este vídeo y queréis ver más como este, pues espero que os suscribáis por aquí abajo y forméis parte de esta pequeña gran familia. Y el último libro de poesía que he leído este mes es Despalpitado, de Anne Mon, que como os dije en el wrap up me lo regaló su autora y la verdad es que estoy súper agradecida de que me lo haya regalado porque el otro día pasé una tarde fenomenal leyéndolo junto con un té. La autora de este libro es una chica de mi pueblo y obviamente tenía que leer este libro para ver qué encerraba entre sus páginas. Yo no sabía que esta chica escribía y cuando me habló para enviarme el libro fue como sí, me parece perfecto, quiero leerlo, de verdad me hace muchísima ilusión que contactéis conmigo para leer vuestros libros porque, no sé, es como algo súper especial para mí. Al igual que el libro anterior, es un libro con poemas muy sencillos, pero en esta ocasión la autora juega con las palabras y forma de verdad algunos poemas que están súper bien. Es un libro de amor, de dolor, de cuando todo va mal y decides escribir tus sentimientos, pues justo ese tipo de libros, y a mí de verdad que me ha parecido genial y una idea súper bonita. Otro libro que me he leído este mes es Auschwitz, última parada, cómo sobrevivir al horror del 42 al 45 de Eddie de Wynn, y este es el único libro que fue escrito íntegramente en los campos. Que por cierto, este mes he leído un montón sobre Segunda Guerra Mundial, que el otro día me pedisteis que por favor hiciese vídeos sobre la Segunda Guerra Mundial, así que a partir de aquí os traigo algunas recomendaciones muy buenas. El autor de este libro, que es Eddie, en 1942 se presenta voluntario para trabajar en un campo de tránsito. Allí conocerá a Fiedel, que es una enfermera de la cual se enamorará y con la cual se casará. Pero meses después de casarse, en 1943, a ambos los destinan a Auschwitz y evidentemente se separan porque ya sabéis que van por una parte los hombres y por otra las mujeres. Eddie logró sobrevivir a toda la masacre de los campos de concentración y cuando los nazis se marcharon, él se escondió y en el lugar en el que se escondió encontró un lápiz y una libreta y se puso a escribir. Y en esa libreta contó todo lo que le había pasado durante todos los años que había estado en Auschwitz. Y esa historia que escribió en aquel día es lo que se refleja en este libro. La verdad es
es que son unas memorias durísimas, increíbles. Yo he leído un montón de estos libros y cada vez que leo algo así es que se me ponen los pelos de punta. Tiene tintes de una historia de amor mezclado con una novela histórica y a su vez es misteriosa porque no sabes qué va a pasar en la siguiente página. Al final del libro aparecen las notas sobre el autor, que se cuenta cómo fue su vida antes de Auschwitz y cómo fue también después. Es un libro maravilloso que os recomiendo leer muchísimo, además es súper cortito, es súper adictivo porque este tipo de libros son muy ligeros de leer. Y que os voy a decir más, que lo leáis porque a mí me ha encantado y de verdad que es un libro increíble. Siguiendo con Auschwitz, os quiero contar la historia del viaje de Cilka, que es de la misma autora que El tatuador de Auschwitz, y de verdad qué maravilla de libro, o sea, me ha encantado. Creo que ha sido una de las lecturas que más me ha gustado de este mes, y eso que he tenido lecturas bastante buenas, pero este como que ha sido súper especial y súper conmovedor. La protagonista de este libro es Cilka, una chica de 19 años que logra sobrevivir a Auschwitz y cuando sale de los campos es condenada a 15 años de trabajos forzosos en un gulag de Siberia, en Rusia, porque supuestamente ha trabajado como prostituta y espía para el enemigo, para los nazis. Imaginad todo el sufrimiento de esta chica siendo adolescente en un campo de concentración, que entró allí con solo 16 años, para después volver a pasar otros 15 años de su vida en trabajos forzosos, en otro campo de concentración, prácticamente igual en el que ella había estado. Y esta es una historia real, la protagonista existió, además tiene el mismo nombre, si buscáis información sobre ella vais a encontrar un montón de cosas interesantes y es muy fuerte cuando lees un libro que es una historia real, porque si es una historia ficticia, pues bueno, más o menos te conmueve, pero no es igual. Pero cuando sabes que es real, es que se te parte el alma. Me ha encantado este libro, os lo recomiendo muchísimo, sobre todo si os gustó El tatuador de Auschwitz. No sabría decir cuál de los dos es mejor, porque es que los dos me han encantado. Además, este libro está repleto de retrospecciones y para mí un buen libro pues tiene que tener retrospecciones a montones. Si lo habéis leído o lo queréis leer, ya me lo dejaréis en comentarios. El siguiente libro del que vamos a hablar, que se puede notar mi cara de felicidad al hablar de él, es Tampoco pido tanto, de Megan Maswell. Ya hacía unos cuantos meses que no leía a esta autora y la verdad que lo iba necesitando ya, porque yo soy muy fan de esta señora. Los protagonistas de este libro son Carol y Daryl. Ella es bailarina y también auxiliar de vuelo, pero sueña con ser tripulante de cabina de pasajeros en una compañía aérea que se llama Hydrogo, y Daryl es piloto de esa compañía en la que ella quiere trabajar. Ellos al inicio del libro serán completos desconocidos y se conocerán a través de Lola, porque Lola es la hermana de Daryl y la amiga íntima de nuestra protagonista Carolina. Y todo comienza un día cuando Carol necesita volar a Venecia sí o sí, porque tiene allí su familia y un montón de problemas y los tiene que solucionar y tiene que ir sí o sí, pero no hay billetes para volar en los próximos días. Entonces le dice por favor a Lola que si su hermano le puede sacar un billete o que si le puede conseguir un billete, y al final Daryl le ayuda y consigue llegar a Venecia. A partir de ese momento empezarán a pasar cosas un poco morbosas entre ellos, pero Carol no quiere, porque no quiere mezclar sus amores con su mejor amiga, que además son como si fuesen una familia. En fin, que ella no quiere ese tema para no tener problemas. Pero al final ya se sabe lo que pasa y hasta aquí puedo leer. Es un libro súper adictivo que de verdad, o sea, lo lees en nada de tiempo. Todos los libros de Megan Maswell son igual, pero nunca te imaginas que el siguiente libro va a ser igual de adictivo que todos los anteriores. Es un libro que os recomiendo muchísimo, os vais a echar unas risas que flipáis, además es un poco morboso para todas aquellas personas que os guste así la erótica. Y nada, que me ha encantado y que estoy deseando leer más libros de Megan Maswell. El siguiente libro del que os voy a hablar es El cielo enjaulado. Johannes es uno de los protagonistas de este libro, un joven austriaco al que básicamente le han comido la cabeza para que siga la política de Hitler. Unos meses después de que Austria se una al Tercer Reich, Johannes ingresará por obligación en la sección infantil de las juventudes hitlerianas, pero un día enfermará y se tendrá que volver de nuevo a su casa con sus padres para recibir unos cuidados y demás, y sus padres no están nada a favor con la política de Hitler y con todo lo que está haciendo Hitler. Entonces habrá muchos enfrentamientos entre ellos porque tienen distintas visiones de lo que está ocurriendo. Durante el tiempo que Johannes pasa en su casa, descubre varios comportamientos extraños de su madre. Por ejemplo, subía al desván y tardaba muchísimo tiempo en bajar, otras veces la veía subiendo bocadillos arriba o bajando el plato vacío. Entonces él empieza a sospechar de que algo está pasando, hasta que un día descubre que sus padres esconden a una chica
judía en su casa y su primera impresión evidentemente es de rechazo, pero luego las tornas irán cambiando. Es un libro que me ha encantado, pero lo que más sin duda ha sido que esté escrito en primera persona porque te pones muchísimo en la piel del personaje. La narración es súper fluida, lo lees en nada y bueno, pues que os recomiendo muchísimo que leáis este libro porque creo que os va a gustar tanto o más como me ha gustado a mí. El siguiente libro es El mundo oculto de Sabrina, El camino de la bruja. Este libro no ha terminado de convencerme, la verdad, no sé si haya sido por el libro en sí o porque yo no soy mucho de leer fantasía, pero cuando lo he terminado ha sido como... no me ha dicho nada el libro. El caso es que yo creo que debería haber visto también la serie antes, aunque realmente creo que tampoco tiene mucho que ver porque esto es la precuela, o sea, es la vida de antes de Sabrina. Os dije en el vídeo anterior que quería haber visto la serie junto con el libro, pero la verdad es que me ha sido imposible, no he tenido tiempo, así que lo dejaré para otro momento, veré Sabrina en otro momento. Y bueno, no sé si vosotros habréis leído este libro o si os gustará Sabrina o si no, pero bueno, dejádmelo en los comentarios para ver si hay diferentes opiniones sobre este libro o soy yo la rara, que también puede ser. Estas han sido mis lecturas de este mes. Coméntame por aquí abajo cuáles han sido las tuyas y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete por aquí a mi canal y te dejo este otro por si también le quieres echar un vistazo. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más novedades. Os envío miles de besos.